Nazi número 1, Hermann Göring. Episodio 3, el acusado número 1. Hermann Göring, el antiguo as de la aviación, se había convertido en el lugarteniente de Hitler. Su Luftwaffe fue un elemento clave de la guerra relámpago emprendida por el Führer y llevó el terror y la muerte a los países vecinos de Alemania. Göring prometió proteger las ciudades alemanas de los bombardeos enemigos. Cuando no pudo cumplir su promesa, se refugió en extraños mundos de ensueños y llevó una decadente vida privada. Ampliar su lujosa residencia le preocupaba mucho más que una guerra que hacía tiempo que estaba perdida. Hitler le insultó y le llamó completo fracasado, pero el Führer jamás destituyó a quien había designado como heredero. ¿Para qué seguía necesitando a su lugarteniente? Desde la primavera de 1944, su Luftwaffe estaba librando una batalla perdida. Göring ya no podía oponer resistencia a los bombardeos británicos y norteamericanos. El objetivo de estas imágenes de propaganda era ocultar que la Luftwaffe carecía de todo: aviones, pilotos y combustible. Por el contrario, las fuerzas aéreas de Estados Unidos no tenían ningún problema para suplir sus bajas. Göring en el funeral de Estado en honor del piloto Helmut Lende en octubre de 1944. En apenas 6 meses, las fuerzas aéreas alemanas habían perdido 2.300 aviones y pocos pilotos sobrevivían a más de 3 o 4 misiones. Y sin embargo, Göring tildaba de perdedores a sus pilotos y amenazaba con derribarlos con su propia artillería antiaérea. Dijo que los pilotos de combate éramos unos cobardes, pero él no tenía ni idea de cuál era la situación real. En aquellos momentos ya teníamos problemas con el reclutamiento, no había suficientes pilotos de combate y habíamos tenido unas misiones de combate muy complicadas contra la 8ª y la 15ª Fuerzas Aéreas. Habíamos sufrido unas bajas enormes y sabíamos que 1 de cada 2 aviones que salía en una misión no volvería a la base, y aún así el Reichsmarschall nos llamaba cobardes. Los pilotos depositaban sus esperanzas en el nuevo caza Messerschmitt 262, un avión superior a los cazas aliados que no estuvo operativo hasta la primavera de 1945. Göring no se mostró muy impresionado. Eso es un juguete. No podemos utilizarlo. Pero luego resultó ser el primer caza reacción del mundo. Un avión verdaderamente revolucionario. Aunque Göring fue incapaz de darse cuenta de lo bueno que era. Como comandante en jefe de la Luftwaffe debió haber visto enseguida que aquel avión era el futuro, pero lo ignoró. Aquel era el avión que necesitábamos. Nosotros teníamos la impresión de que Göring se había convertido en un sí señor. Se mostraba de acuerdo con todo lo que decía Hitler. Parecía que ya no se atrevía a contradecirle. Los pilotos habían dejado de confiar en Göring. El general de las fuerzas aéreas, Adolf Galland, responsable de los escuadrones de cazas, exigió a Göring que afrontara los hechos y efectuara mejoras. El comandante en jefe se lo tomó como un insulto personal y destituyó a Galland. El piloto de combate Julius Meinberg conoció también la furia de Göring. Herido en combate, Meinberg estaba de permiso cuando recibió un mensaje de alto secreto el día de Nochevieja de 1944. Era un disco de gramófono con un discurso de Hermann Göring. Jamás antes había oído algo tan ofensivo. Nos dijo que todos habíamos fracasado, que éramos unos cobardes y que nos había mimado demasiado. Yo levanté la aguja del disco después de escuchar determinado pasaje y dije: un momento, Reichsmarschall, voy a tener que volver a escuchar esta parte. Así que volví a poner la aguja sobre el disco y escuché otra vez aquellos comentarios tan ofensivos. Debo decir que yo me quedé helado, sin habla. ¿Cómo podía enviar aquel disco a los pilotos?
¿Elevar la moral de los pilotos a base de vituperios? Goering ya no sabía qué hacer. Lo único que le quedaba era sacar pecho y vociferar. Era un drogadicto, como todos sabemos, y es probable que no estuviera en sus cabales cuando lanzó todas aquellas invectivas. Era imposible que aquello pudiera elevar la moral de los pilotos. Era imposible que pudiera motivar a alguien. Era algo horrible, un verdadero desastre. La mañana del 1 de enero de 1945, la Luftwaffe lanzó la operación Bodenplatte. Su objetivo era atacar los aeropuertos de Francia y Bélgica en un último esfuerzo para contrarrestar la superioridad aérea aliada. Unter rücksichtslosem Einsatz werden im Alarmstab aufgestiegene amerikanische Jäger und 4 motorige Maschinen angegriffen und 80 von ihnen zur Erde geschickt. Lo que se omite en este noticiario es que los alemanes perdieron 300 de los 1035 aviones que intervinieron en esta operación, 84 de ellos por culpa del fuego amigo. Fue la última gran misión de la antaño temida Luftwaffe. Desde este momento, el ministro del Aire comenzaría a encontrar una fuerte oposición entre sus propios subordinados. El piloto de combate Günther Lützow le llamó incompetente en público y le amenazó con denunciarle a Hitler. No se atreverá, se dice que le respondió Goering. Le pondré delante de un pelotón de fusilamiento. Muchos pilotos estaban convencidos de que el gordo debía irse, pero ninguno consiguió cortar los lazos que le unían a Hitler. El 8 de marzo de 1945, Goering pidió a sus pilotos que salvaran a su país de la destrucción, embarcándose en una misión de la que podrían no regresar nunca. Goering quería demostrarle a Hitler que la Luftwaffe estaba dispuesta a todo. Con ese objetivo se formó el Comando Especial del Elba en la ciudad de Stendal, al norte de Alemania. Fueron elegidos 300 pilotos de un total de 2000 voluntarios. No sabían gran cosa de la guerra, pero querían convertirse en héroes. Klaus Hahn solo tenía 20 años. No iba a tratarse de una misión de ataque normal. Se suponía que debía de ser una ofensiva espectacular, capaz de generar miedo y pavor en las fuerzas aéreas estadounidenses, con el objetivo de que renunciaran a entrar en el espacio aéreo alemán, al menos temporalmente. Nadie sabía que una semana más tarde se interrumpirían los ataques estratégicos que las fuerzas aéreas norteamericanas estaban lanzando sobre Alemania. La guerra estaba casi terminada. Para los jóvenes pilotos del Comando Especial del Elba, lo peor estaba aún por llegar. Aunque hombres como Werner Sell no se consideraban pilotos kamikazes. Nos dijeron explícitamente que teníamos una opción real de sobrevivir. Debíamos lanzar nuestros ataques aéreos de forma que tuviéramos una opción de supervivencia. Estos ataques comenzaron el 7 de abril de 1945. 183 pilotos alemanes se enfrentaron a 300 bombarderos estadounidenses. Gracias a Dios, los bombarderos enemigos no llevaban escolta. Ellos iban por delante y cuando nos acercamos lo suficiente, nos hicimos adiós con la mano. Cuando sobrevolaban el Steinhuder Meer, un lago cercano a Hannover, los pilotos alemanes se lanzaron contra los bombarderos norteamericanos. Werner Sell se lanzó contra un bombardero con la intención de derribarlo.
La cubierta de la cabina de mando salió volando y a mí me arrastró la corriente de aire. Me golpeé en el hombro derecho con la cola de mi propio avión. Intenté alcanzar el cable del paracaídas con el brazo derecho, pero no podía llegar. Sentía un dolor insoportable, pero finalmente el paracaídas se abrió y yo perdí el conocimiento. 77 pilotos alemanes perdieron la vida. Los estadounidenses perdieron 23 bombarderos, pero eso no impidió que siguieran atacando sus objetivos del norte de Alemania. No teníamos ninguna posibilidad. Aquella acción no tenía sentido, no podía tener éxito porque las fuerzas del enemigo eran muy superiores a las nuestras. El cuartel general de la Luftwaffe estaba oculto en unos refugios en forma de conos de 23 metros de altura cercanos a Potsdam. Ese era también uno de los distintos depósitos en los que Göring almacenaba sus obras de arte. El 20 de abril de 1945, el último cumpleaños de Hitler, las obras de arte fueron trasladadas a otro lugar para impedir que cayeran en manos del Ejército Rojo. Eran el fruto de 12 años de saqueos indiscriminados de Göring. El lugarteniente de Hitler estaba deseando abandonar la amenazada capital de Alemania. Le informó a Hitler de que continuaría luchando desde Berchtesgaden, el refugio alpino de los nazis. Mientras Hitler planificaba su caída en Berlín, Göring pensaba en su supervivencia en su retiro de Obersalzberg. Aquí tuvo conocimiento de la crisis nerviosa que sufrió Hitler la tarde del 22 de abril. Göring creyó que había llegado el momento de ocupar el lugar del Führer. Me dijo, le he llamado porque ha surgido una situación excepcional. Creo que el Führer ha perdido su capacidad para actuar libremente. Y de acuerdo a la ley de sucesión de 1941, debo sucederle y ponerme al frente del país. La Cancillería del Reich recibió un telegrama el 23 de abril. Göring anunciaba que se pondría al frente del gobierno si Hitler no le contestaba antes de las 10 de la noche. Berlín sospechó que se estaba cometiendo alta traición. Hitler ordenó que las SS rodearan la casa de Göring y detuvieran al antiguo Reichsmarschall. Göring fue relevado de todos sus cargos, pero a diferencia de otros a quienes consideró traidores, Hitler no ordenó su ejecución. Aún existía un lazo que unía a los dos hombres. Bernhard Frank dudó a la hora de detener al lugarteniente de Hitler. Y entonces leí, detenga al traidor Hermann Göring. Yo reflexioné acerca de cómo dar aquel paso. Así que me acerqué a él y le dije, Herr Reichsmarschall, acabo de recibir un mensaje de radio del Führer. Entonces se produjo un largo silencio, durante el cual es muy probable que él estuviera reflexionando sobre cuáles podían ser mis intenciones. Entonces le dije que tenía orden de detenerle y él me pidió que le enseñara la orden. Yo le enseñé el mensaje de radio y él lo leyó. Y después de otra larga pausa me dijo, entonces tendrá usted que detenerme. ¿Qué otra cosa podía decir yo excepto, sí, Herr Reichsmarschall? Pero lo cierto es que no le detuve yo, se detuvo él mismo. Göring, su mujer Emmy y su hija Eda fueron conducidos al refugio subterráneo construido en su finca, un sistema de túneles de 400 metros con 10 habitaciones. Ahora era él quien estaba siendo vigilado por las SS. El mariscal del Reich, acostumbrado a la pompa y al lujo, estaba encerrado en una catacumba. El 25 de abril, 360 bombarderos británicos atacaron la montaña de Hitler. El impacto de las enormes bombas, algunas de las cuales pesaban más de 5 toneladas, sacudió el refugio privado de Göring, pero el techo de cemento resistió sin desmoronarse. Puesto que los estadounidenses estaban cada vez más cerca, Frank, el oficial de las SS que estaba al mando, le permitió a Göring decidir dónde quería ser evacuado. Su respuesta fue a Mautendorf, donde pasé mi juventud.
Göring regresó por última vez al castillo de su infancia, esta vez en calidad de prisionero, para refugiarse en una vida de fantasía y ensoñación. Vistió trajes extravagantes y soñó con lo que podía hacer después de la guerra, gracias a los contactos que creía que tenía. Para empezar, tuve que esperar media hora que Göring estuviera listo porque fue a cambiarse. Regresó vestido de cazador. Me dijo: tenemos aquí al hijo de Stalin. Le hemos tratado bien. Él estará en disposición de ayudarnos. Además, dijo: tengo muchos contactos con los ingleses. Espero poder hablar con ellos. Yo le escuché, pero no le dije nada. ¿Qué podían decirle? Después de la muerte de Hitler, Göring volvía a ser un hombre libre, aunque solo durante unos pocos días. En el castillo de Mauterndorf soñó con negociar un armisticio con los aliados. Göring creía que podría hablar con el general Eisenhower acerca del futuro de Alemania, de mariscal a mariscal. El día 7 de mayo de 1945, Göring decidió salir al encuentro de los norteamericanos. De pronto oímos: viene el Reichsmarschall. Lo dijeron por los altavoces. Lo repetían una y otra vez: el Reichsmarschall, el Reichsmarschall. La detención de Göring fue una escena grotesca más que tuvo como escenario una carretera rural austríaca. Cerca de donde estábamos había un campo de trabajo para mujeres y de pronto las mujeres se pusieron a dar saltos y a gritar: ¡Nuestro Hermann! ¡Nuestro Hermann! Y empezaron a correr llenas de entusiasmo. La figura amable del régimen seguía disfrutando de una gran popularidad y quizá por eso le cegaba la creencia en su propia importancia. Para el ejército norteamericano, detener al Reichsmarschall era un gran logro. Mi padre vio también la escena desde la ventana y recuerdo que me dijo: mira a esos farsantes, ahora incluso se dan la mano. La verdad es que no parecía que le estuvieran deteniendo. Más bien se saludaban todos como si fueran viejos amigos. Emma Göring y su hija Eda cayeron también en manos de los norteamericanos, que las trasladaron al castillo de Fischhorn, no lejos de Mauterndorf. Göring seguía apareciendo en público e incluso dio una conferencia de prensa. Dijo que los informes que hablaban de los campos de concentración eran pura propaganda. Göring jugó a hacerse el inocente y se seguía considerando indispensable. La verdad es que estaba muy tranquilo. Creo que estaba sinceramente convencido de que iba a hablar con Eisenhower y que iba a ayudarle a conducir a Alemania por el camino de la paz después de la guerra. Puede que pensara que podía hacer algo similar a lo que hizo el Kaiser Guillermo en el exilio después de la Primera Guerra Mundial. Estoy seguro de que pensaba que podía desempeñar un papel similar a ese. Porque no hay duda de que era un hombre amable, sonreía constantemente y no parecía muy estirado. En aquellos primeros momentos ni siquiera le habían quitado su pistola. Göring se presentó en todo su esplendor barroco y se negó a creer que su vida como hombre del Renacimiento había acabado de una vez por todas. Al mismo tiempo, se descubrieron en Berchtesgaden vagones de tren llenos de las obras de arte robadas por Göring. Göring pronto dejaría de ser don amable. Eisenhower dio órdenes de que le trataran como a un prisionero más y tuvo que entregarlo todo: su arma, sus medallas,
su bastón de mariscal, su anillo de esmeraldas y sus maletas llenas de ropa. Goering estaba tremendamente gordo. Había alcanzado un peso descomunal, yo creo que pasaba de los 100 kilos, y apenas medía unos 70 o unos 72, así que tenía un aspecto grotesco. Estaba muy obeso. Además tenía los muslos tan gruesos que se rozaban al andar, y eso hacía que se despellejara la piel del interior de los muslos. Y como consecuencia, llevaba en su equipaje 10 tarros de crema para la piel, con la que tratar las llagas que le habían salido en la parte interior de los muslos. Ya no quedaba nada de su ostentosa fachada. El nazi vivo de mayor rango fue conducido a Nuremberg. El viejo edificio del juzgado seguía en pie en medio de las ruinas y los escombros. Y también contaba con una cárcel, un lugar perfecto para establecer el tribunal que juzgaría a los principales criminales de guerra. Para los aliados, Göring era el nazi número 1. Él personificaba los crímenes cometidos por la Alemania de Hitler. Su hermano Albert fue encarcelado en la misma prisión. Pero Albert había ayudado a escapar a docenas de familias judías y fue puesto en libertad mientras Hermann era interrogado a diario. Escuchamos un sonido de pasos y de pronto se presentó ante nosotros. Se había quedado sin aliento, pero se sentó y comprobamos que aún conservaba el aura de los grandes comandantes. El coronel Eymann le dijo: «Diga su nombre». Él respondió: «Reichsmarschall Göring». Y Eymann dijo: «Que quede registrado como Hermann Göring». Richard Sonnenfeld había vivido el reinado de terror de Göring en su propia infancia. Nacido en 1923 en el norte de Alemania e hijo de un médico judío, Sonnenfeld consiguió escapar del Tercer Reich en 1938. Se convirtió en ciudadano de Estados Unidos, se alistó en el ejército estadounidense y participó en la liberación del campo de concentración de Dachau. En 1945 actuó de intérprete en los interrogatorios previos al proceso. A Sonnenfeld, Göring le recordó al jefe de una banda de ladrones, un criminal amable, a quien seguía gustándole adoptar el papel de un líder vociferante que no dejaba de interrumpir y corregir a sus interrogadores. Así que tuve que pensar en cómo le haríamos cambiar de actitud. Y de repente recordé una vieja anécdota sobre Göring. En Alemania solían llamarle Gering, que significa insignificante. Entonces le dije: «Herr Göring», y se lo dije en alemán. Y a medida que le estaba hablando, vi que en su mente se producía una especie de clic. Y él me dijo: «Mi nombre no es Göring, mi nombre es Göring». Y entonces le dije: «Muy bien, haremos un trato. Si usted no vuelve a interrumpirme, yo no volveré a llamarle Göring». Y él sonrió. Göring declaró que aceptaría la responsabilidad de todo lo que se hubiera hecho en su nombre, pero afirmó que no sabía nada del genocidio de los judíos. Göring era perfectamente consciente de que podía ser condenado a muerte. Así que trazó un último plan en su celda. Buscó aliados entre sus guardianes. William Glennie fue uno de sus guardianes en la cárcel de Nuremberg. Los prisioneros eran vigilados 24 horas al día. No podían realizar ningún movimiento a menos que un guardia les estuviese vigilando. Así que les vigilábamos continuamente. Por la noche utilizábamos una luz para ver lo que ocurría en el interior de las celdas. Y cuando se acostaban, la luz se dejaba encendida. Tampoco podían darte la espalda. Tenían que estar siempre cara a ti. Las celdas eran registradas con frecuencia.
Se sabía que muchos de los jerarcas nazis guardaban cápsulas de veneno. Si Göring tenía una, ¿dónde estaba? Solíamos hacer registros de las celdas cada vez que salían de ellas. Y cuando regresaban pasábamos todas sus cosas a otra celda para que si habían ocultado algo no pudieran volver a encontrarlo. Lo que significa que era imposible que pudieran esconder nada durante mucho tiempo. Göring seguía siendo adicto a sus pastillas. Nos pedía todo tipo de pastillas constantemente y nos escribía detallando lo que quería. Pero nosotros se las requisamos todas y le sometimos a una cura de desintoxicación. Él aceptó esa medida y finalmente quedó libre de su adicción. Tras librarse de su adicción a las drogas y de su problema de sobrepeso, Göring preparó su última gran actuación. Los autógrafos de los jerarcas nazis eran muy buscados por los soldados norteamericanos. Göring lo sabía y aprovechó la demanda en beneficio propio para establecer contactos. Peter Samulevich, otro de los guardias, consiguió su propio recuerdo. Teníamos órdenes de no hablar con ellos, pero en aquella prisión estábamos destinados 120 hombres, y todos los soldados que conocía tenían autógrafos de prisioneros. Y la única forma de conseguir un autógrafo era pidiéndoselo. Y eso era lo que hacíamos. Göring nos preguntaba si nos gustaba estar en el ejército, cuál era nuestro trabajo y de dónde éramos. Iniciábamos una pequeña conversación. Tanto él como sus camaradas, los otros prisioneros, intentaban en todo momento obtener la mayor información posible de los soldados. Creo que lo hacían para poder utilizar esa información para poder mostrarse amables. El proceso de Nuremberg dio comienzo el 25 de noviembre de 1945. ¿Cómo describiría el acusado número 1 el papel que habían desempeñado en el Tercer Reich? Una cosa quedó clara desde el principio. Göring permanecería leal a Hitler, pasara lo que pasara, igual que lo había hecho durante toda su carrera. ¿Pero admitiría ser culpable de algo o mostraría arrepentimiento? Brought before an international tribunal, the leaders of Hitler's Reich, including the still defiant Hermann Göring, the former number 2 Nazi Rudolf Hess, and ex-foreign minister von Ribbentrop, face their accusers. El juicio a los principales criminales de guerra se convirtió en un espectáculo que los medios de comunicación llevaron a todo el mundo. Tenía delante a los que para mí y para la mayoría de los habitantes del mundo civilizado eran los mayores criminales de todos los tiempos. Eran los hombres que habían condenado a muerte a todas las personas que querían eliminar. Niños, bebés, mujeres, ancianos. Y no estamos hablando de militares, sino de civiles alemanes. Los mataron solo por ser judíos. Yo, al igual que muchos otros de los que asistimos a los juicios de Nuremberg, jamás imaginé que vería a un grupo de personas como aquel. Unas personas que, en mi opinión, merecían morir bajo tortura. Lo que habían hecho era de una enorme vileza. Yo no soy un hombre que tenga la costumbre de escupir, no recuerdo haber escupido en mi vida, pero en aquel momento sentí la necesidad de querer hacer algo. Robert Jackson fue el fiscal jefe de Estados Unidos en un juicio en el que, por primera vez en la historia, políticos y jefes militares eran acusados personalmente al finalizar una guerra por haber cometido crímenes y provocado muertes. The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored. Because it cannot survive their being repeated. Desde un principio, Göring intentó convertir el juicio en una plataforma para su lucimiento. Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne, I informed the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty.
Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Hitler estaba muerto, Himmler también, Bormann estaba muerto. Los que estaban allí eran los que quedaban, y el más importante de todos era Goering. Yo les miré. Aquel hombre era uno de los responsables de todo el daño que nos habían hecho a mi familia y a mí y a todos los judíos de Europa. Ernest Michel de Mannheim sobrevivió al campo de exterminio de Auschwitz, pero perdió a toda su familia en el Holocausto. Y ahora me encontraba sentado delante de ellos en calidad de periodista. Y no podía permitir que mis sentimientos interfirieran en mi trabajo. Tenía que ser objetivo. Así que empecé a informar de lo que estaba pasando, lo que decían y cómo lo decían. Yo les veía todos los días sentados en el banquillo de los acusados y quería saltar de mi asiento e ir a por ellos, pero no podía hacerlo porque era un periodista. En su declaración, Goering intentó eludir toda responsabilidad sobre el Holocausto. Ich habe nie mein Einverständnis zum Ausdruck gebracht, dass sich eine Rasse über die andere als Herrenrasse bezeichnet, sondern die Verschiedenheiten der Rassen betont. La actitud de Goering en el proceso de Nuremberg fue muy sencilla. Es la justicia de los vencedores. Los vencedores cogerán a los acusados y los colgarán. Dará igual lo que yo diga o lo que declare en el juicio. Todo esto es solo un ejercicio de propaganda. Esto no es más que el juicio de los vencedores. Esa fue su actitud a lo largo de todo el proceso. En ningún momento pronunció una sola palabra de arrepentimiento. Muchos otros, sí. Robert Jackson, el fiscal jefe de Estados Unidos, le acusó de ser personalmente responsable de la creación del reinado de terror nazi y de los campos de concentración. Das habe ich ganz klar beantwortet, aber ich bitte, dass diese Ausführungen, die soeben gehörten, zu der Beantwortung mit. Goering intentó zafarse de los ataques de Jackson. Ese fue quizás el punto culminante de todo el juicio. Porque Goering era el líder del grupo de acusados y el hombre que iba a defender a Hitler, al nazismo y a toda la debacle posterior. Jackson quería saber si Goering había creído que los campos de concentración eran una necesidad. Ja, diese Dinge wurden notwendig aufgrund der vorhandenen Gegnerschaft. Muchos de los presentes en el juicio se quedaron atónitos al ver que la estrategia de Goering consistía en presentar la injusticia como justicia. Ich glaube, mich nicht zu erinnern, die Veröffentlichung der Mobilmachungsvorbereitungen der Vereinigten Staaten jemals vorher gelesen zu haben. Llegó incluso a reírse de la guerra y de los crímenes. Jackson se quejó de la falta de cooperación del acusado desde el principio del juicio. Bitte nochmal die Frage exakt zu stellen. Adoptó la estrategia de defenderse a sí mismo, intentando acusar a los aliados de haber hecho las mismas cosas que los nazis. Pero aquella estrategia fracasó completamente porque se basaba en falsedades. Goering se consideraba la personalidad más importante de la sala. Los otros acusados reconocieron su papel como el del nazi número 1. Creo que Goering era extremadamente importante. Destacaba por su presencia física y por el efecto que causaban en los demás su fanfarronería y su forma de andar. En las repreguntas, por ejemplo, quiso asegurarse de que causaba una buena impresión, pero no lo hacía porque quisiera quedar absuelto. Él sabía que eso era imposible. Lo único que le importaba ya era quedar bien en los libros de historia. Tras años de silencio durante la guerra, volvía a retomar una vez más su viejo papel de político elocuente.
En la cárcel, Göring continuaba intentando ganarse la confianza de sus guardias para poder representar el último acto de su espectáculo. No tardó en encontrar lo que buscaba. Había un guardián con quien hablaba mucho y de quien se hizo amigo. Era un oficial que se llamaba Willis. Jack Willis. Jack Willis, de Texas, era un apasionado de la caza, como Göring, y eso fue lo que les unió. Esta foto, en la que se les ve a ambos en la cárcel de Nuremberg, está firmada en su reverso por Göring como maestro cazador Reich y le desea buena caza. Pero Göring tenía algo más que ofrecer a Willis. Me enseñó el reloj de pulsera y en la caja llevaba grabado el nombre de Hermann Göring. Yo me quedé mirando al teniente y me dije, si Göring le ha dado el reloj, a mí me gustaría quedarme con otro recuerdo. Me gustaría que me diera su pipa. Göring fumaba en una pipa preciosa. Göring mostraba interés por Willis porque, como oficial encargado de la vigilancia, tenía acceso al almacén donde estaban guardados sus tarros de crema para la piel. Una y otra vez, Göring pedía por escrito que le devolvieran los tarros de crema. Willis no tenía ni idea de que su amigo le estaba utilizando como peón en una partida de ajedrez. Creo que el problema básico es que él actuó de forma muy inteligente. Por ejemplo, le dio a Willis este regalo, que es una cubierta de oro macizo para cajas de cerillas de papel, decorada con el águila de la Luftwaffe en diamantes y rubíes. Es una obra de orfebrería preciosa. El tipo de cosas que tenía Göring y que podía regalar sin ningún problema. Mientras tanto, las pruebas contra Göring eran abrumadoras. Ya no podía seguir negando su responsabilidad en la esclavitud y muerte de millones de personas. Recuerdo un momento de gran intensidad. El fiscal ruso presentó una película titulada Auschwitz. La sala se oscureció y empezaron a verse imágenes de Auschwitz. Allí era donde había estado yo. Y ahora lo estaba viendo en una película en el juicio de Nuremberg. El efecto que tuvo aquella película fue terrible. Todos los presentes nos sentimos conmocionados, incluso los acusados y los abogados de los acusados. Algunos de ellos se echaron a llorar, otros apartaron los ojos de la pantalla y se negaron a ver aquello. Y cuando se dieron las luces, Göring dijo en voz alta, eso no es más que una película de propaganda, como las que hacía el propio Goebbels. Pero el efecto que tuvo la película en el resto de los presentes fue tal que los jueces tuvieron que suspender la sesión durante el resto del día. Porque nadie estaba en condiciones de continuar después de lo que se había visto en aquella película. Después de que el mundo viera aquellas imágenes, no quedaba duda de cómo recordaría la historia a Göring. Le habían arrancado la máscara del nazi amable. Göring había sido corresponsable en todo momento del peor crimen contra la humanidad. Los nazis habían volado las cámaras de gas y los crematorios, pero los campos seguían allí, aún podían verse. Y cuando se encendieron las luces, ellos estaban tan tranquilos, riéndose. Ernest Michel fue el corresponsal de Dana, una agencia de noticias alemana, en el juicio contra los criminales de guerra. Los periódicos de todo el mundo publicaron los artículos escritos por el exprisionero de Auschwitz número 104995. Los lectores se sintieron conmovidos por los titulares acerca de la película sobre el campo de concentración proyectada en el juicio y la gélida respuesta de Göring.
Göring también leyó en su celda los artículos del corresponsal especial Ernest Michel y envió a su abogado, el Dr. Stammer, con una petición inusual. Me dijo, Herr Michel, Hermann Göring lee sus artículos sobre el juicio. Y en ellos usted dice que fue el exprisionero de Auschwitz 104995. Y Göring quiere saber quién es ese hombre que escribe para los periódicos alemanes, porque él creía que los judíos habían desaparecido. Luego me dijo que le gustaría conocerme. Su pregunta fue, ¿estaría usted interesado en reunirse con Hermann Göring? Y yo me quedé estupefacto. ¿Reunirme con Göring en Nuremberg? Michel accedió e intentó apartar de su mente su experiencia personal. Para un periodista, aquella era una oportunidad que no podía dejar escapar. Nos dirigimos a su celda. Debo reconocer que estaba nervioso antes de reunirme con Hermann Göring, aunque supiera que no podría escribir sobre nada de lo que habláramos, pero el simple hecho de saber que iba a verle ya me ponía nervioso. Entro en la celda. Göring se levanta y extiende la mano. Y yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí? No pude decir ni una sola palabra, me quedé... no sé cómo explicarlo, no podía soportarlo. Yo tenía 23 años y había estado en los campos de concentración. Y aunque en aquellos momentos era periodista, no podía soportar estar en una celda con Hermann Göring. Él estaba de pie y quería estrecharme la mano. Michel salió de la celda sin decir una sola palabra. Sentí que había hecho lo que debía. Nunca me he arrepentido de no haber dicho nada. Hubiera sido degradante para mí haberme dirigido a él. En su última declaración en el juicio, Göring no admitió ser culpable ni mostró arrepentimiento alguno. Die Anklagebehörde hat in ihren Schlussplädoyers die Verteidigung und ihre Beweisführung als völlig wertlos behandelt. Die unter Eid gemachten Ausführungen der Angeklagten wurden von ihr dort als absolut wahr angenommen, wo diese zur Stützung der Anklage dienen konnten. Aber im gleichen Augenblick als Meineid bezeichnet, wo diese Aussagen die Anklage widerlegten. Göring fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a morir ahorcado. Este veredicto no tiene el menor efecto sobre mí, le dijo el psicólogo del juicio Martin Gilbert en su celda. Los test de estudio de la personalidad, sobre todo los test de Rorschach, demostraron ser especialmente reveladores. Göring rechazó una mancha roja que podría parecer sangre. Ha hecho usted lo mismo durante todo el juicio, le dijo el psicólogo. Usted prefería no escuchar cuando no podía soportar las pruebas de su culpabilidad. No ha tenido valor para afrontarlas. Eso es de lo que es usted culpable. Es usted un cobarde moral. En su celda, Göring escribió sus últimas cartas a su mujer, al capellán de la cárcel y al Consejo de Control aliado. No me hubiera importado morir delante de un pelotón de fusilamiento, pero no es aceptable ejecutar a un mariscal alemán del Reich con una soga. Por ese motivo, elijo morir como el gran Aníbal. La ejecución estaba programada para la medianoche del 16 de octubre de 1946. Göring llevaba mucho tiempo planeando una última gran aparición en escena. Los guardias habían registrado su celda una y otra vez. El guardia había visto a Göring moverse un poco. El prisionero estaba ya en pijama. Se tumbó en la cama, cruzó las manos sobre la frente y las bajó un poco hasta llevárselas a la boca.
El guardia no le dio importancia a ese movimiento. Solo empezó a preocuparse cuando Goering se puso rígido de pronto. Entonces supo que algo iba mal. Llamó al oficial de guardia pidiendo ayuda y el oficial bajó a la celda. Era demasiado tarde. Goering ya había tomado el cianuro. Goering había escapado al verdugo. Esta es la cápsula de cianuro que tenían todos. Estaba dentro de una caja protectora de metal hecha con un cartucho de rifle. Y tenía un tapón de este tipo, de los que cierran a presión. No tienes más que quitar el tapón, sacar la ampolla de cristal, metértela en la boca y morderla con los dientes. La muerte es inmediata. Y eso es lo que hizo. ¿Cómo había conseguido Goering introducir el veneno en su celda tan fuertemente vigilada? Él mismo nos dio la respuesta en una carta que escribió 4 días antes de su muerte al coronel Andrews, el comandante de la cárcel de Nuremberg. La carta fue encontrada después de su muerte. Cuando me trajeron a esta cárcel, yo tenía 3 cápsulas. Guardé la primera entre mi ropa para que la encontraran durante el registro. Escondí la segunda tan bien en mi celda que no la descubrieron en ninguno de los exhaustivos y frecuentes registros efectuados por los guardias. Durante las sesiones del juicio la guardaba en las botas. La tercera cápsula sigue todavía en mi pequeño neceser de higiene personal, en el tarro redondo de crema para la piel, escondida dentro de la crema. Era casi imposible encontrar la cápsula. ¿Era esa toda la verdad? ¿Era posible esconder una cápsula de veneno durante tanto tiempo en su celda? Un guardia americano ocupó las portadas de periódicos de todo el mundo con una historia extraordinaria. Aseguró haber introducido el veneno en la celda de Goering en el interior de una pluma. Herbert Lee Stivers, de California. Matías me dijo: Herbert, algún día serás famoso por lo que has hecho. Herbert Lee Stivers tenía 18 años cuando le destinaron como guardia en la cárcel de Nuremberg. Un día conoció a una joven en la calle. Vi una chica muy guapa, crucé la calle y me dirigí hacia ella. Le dije algo en alemán y ella me dijo: yo hablo inglés. Entonces ella me preguntó en un inglés casi perfecto: ¿cuál es tu trabajo? Yo le dije que estaba de guardia en el Palacio de Justicia. Me preguntó: ¿a quién tienes que vigilar? Yo le dije que a los prisioneros acusados de crímenes de guerra. Qué interesante, me dijo. ¿Puedes conseguir que te den sus autógrafos? Sí, le respondí. ¿También el de Hermann Goering?, me preguntó. Yo le dije que no podría conseguirlo hasta mañana y ella me dijo que me esperaría en el mismo lugar. Stivers consiguió el autógrafo de Goering para Mona, nombre con el que se había presentado la joven. Cuando le entregué el autógrafo de Goering, me dijo: tengo un amigo que quiere hablar contigo. Fue entonces cuando fuimos a la casa en la que conocí a Eric y a Matías. Mona me los presentó y me dijo que eran unos buenos amigos de la familia de Goering. Luego me enseñó la cápsula y me dijo que era una medicina para calmar el dolor y me preguntó si podría hacérsela llegar. Yo le dije que no podía entregarles nada a los prisioneros. Entonces él me dijo que era una medicina que simplemente le ayudaría a estar mejor, que no era algo que pudiera hacerle daño. Y yo pensé: a Goering ya le han condenado a morir ahorcado. ¿Por qué querría suicidarse ahora? ¿Por qué querría escapar a la horca? Eso fue lo que se me pasó por la mente. Y entonces les dije: de acuerdo, lo haré. En teoría era factible que Stivers pudiera introducir el veneno en la celda de Goering escondido en una pluma. Y cuando me dijeron que Goering se había suicidado, pensé que era posible que lo que le había dado oculto en la pluma estilográfica fuera el veneno que le mató. Pero sus compañeros de la cárcel de Nuremberg no se creyeron la historia de Stivers.
resultaba poco creíble. Cuando abandoné Nuremberg hace años, alguien me preguntó lo mismo. ¿Por qué no dijiste que le diste tú el veneno a Goering? Porque yo estaba allí y pude haberle dado la cápsula sin ningún problema cuando estaba en la celda. Pero todo eso no son más que rumores. En aquellos momentos ni siquiera se me ocurrió pensar que podía ser una buena idea decir que había sido yo quien le había entregado la cápsula e inventarme cualquier historia. La verdadera historia fue diferente. Se encontró una cápsula de veneno en el tarro de crema para la piel de Goering. Si hubieran descubierto la cápsula que guardaba en su celda, habría podido acceder a esta por medio de Jack Willis. La gente como Herbert Stivers solo intenta conseguir sus 15 minutos de fama. Una vida decente durante al menos 12 años, afirmó Goering al final de su carrera criminal. Sus películas caseras nos demuestran qué era lo que más le importaba: alcanzar el poder y la riqueza como lugarteniente de Hitler. El motor que le impulsaba era su sentido de la teatralidad, sin moderación y sin escrúpulos. Karin Hall en ruinas. Ya no queda nada de la antigua riqueza de Goering. Lo que siempre se recordará será su culpabilidad.